Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches aquí desde el sillón rojo. Rojo, rojísimo. Estoy bien contenta con mi sillón, les digo. Va a cambiar un poquito porque nos vamos a modernizar, pero ahí estará nuestro sillón rojo y estamos dándoles las buenas noches como de costumbre. Tenemos una invitada muy especial. Esta noche es Verónica Kuliger. Ella se dedica a la conservación y restauración de bienes culturales y artísticos. Esto incluye prendas de vestir, textiles, muebles, etcétera. Y de esto vamos a hablar ahora, que está tan de moda tener exposiciones retrospectivas y activas de moda en México. Después de tantos años de estar como suspirando por tener un museo, pues ahora tenemos museos eventuales y esos son muy importantes. Pero alguien tiene que cuidar ese acervo y es precisamente a lo que se dedica Verónica Kuliger. Regresamos en un momento. Muy bien, dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy en la noche, Verónica Kuliger. Verónica, qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos y qué gusto conocer a pues la artífice de muchas exposiciones y sobre todo pues la artífice que cuida todos estos bienes culturales de la moda, porque la moda es frágil, las telas son frágiles y si no hubiera gente como tú, pues no tendríamos, como bien dice este proyecto del Franz Mayer, restaurar para el futuro. No habría futuro, desde luego, si todo se va deshaciendo y desapareciendo, ¿no es así? Así es, buenas noches. Te agradezco esta invitación a ti y a tu equipo. Es un honor para mí estar pues hoy en este espacio y bueno, quiero también agradecer rápidamente al fotógrafo Omar Dumaine, quien es el autor de la mayoría de las imágenes de mi trabajo de Muy conservación, bien, claro que sí, al, claro que sí. al maestro Salvador Ruedas Smithers, director del Museo Nacional de Historia, por siempre apoyar mis proyectos de conservación y de restauración y por siempre estar él también al pendiente y muy consciente de la conservación que se debe hacer en materia textil y de las colecciones de indumentaria del museo. Y por supuesto a mis compañeras del seminario de estudios de la indumentaria y modas aquí en México, que se imparte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, porque, bueno, gracias a ellos y a muchas otras personas, pues estamos hoy aquí. Gracias. Pues muy bien, pues a todos ellos también un agradecimiento desde aquí, desde el sillón rojo, porque considero que toda la actividad en conjunto es sumamente importante para, como decía yo en un principio, el poder proteger el acervo cultural de algo tan frágil como es la moda. Tú has estado en muchos proyectos. Me gustaría que platicáramos un poco de esta actividad de restaurar para el futuro. ¿En qué consiste? Claro, Porque sería, perdón que te interrumpa, les llegan, tengo mucha curiosidad, les llegan textiles, les llega ropa, hay gente que llega y te dice, esto lo encontré en el baúl de mi abuelita y ahora no sé qué hacer con él, porque si no, ¿cómo vas juntando este acervo tan importante?
Claro, los museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia, el Museo Franz Mayer, el Museo Sumaya, resguardan colecciones de indumentaria y de accesorios, pues de siglos anteriores, siglo XVIII, XIX, XX, y en algunos casos sus colecciones son adquiridas por alguna compra que hacen los museos directamente con las familias o con coleccionistas. Otros son donaciones, otros objetos llegan por donación y bueno, sí, son historias bastante curiosas porque de repente si llega la familia, la nieta, la sobrina bisnieta, la tataranieta y ofrecen a los museos la ropa de sus familiares, ¿no? Y bueno, de ahí los acervos empiezan a acumular una cantidad de objetos en sus depósitos de colección, de colecciones y sí, pues es importante que haya un trabajo de conservación preventiva y de restauración también. La conservación preventiva se hace simplemente, bueno, digo simplemente, pero es un trabajo bastante complejo, bastante arduo, en relación sí. a que no tocamos el objeto en realidad, la parte material, sino todo lo que está alrededor. Es decir, se cuidan los espacios, por ejemplo, que haya una humedad relativa baja, por supuesto evitar acumulaciones de humedad donde haya escurrimientos o alguna gotera, claro, claro. Que se meta el agua por alguna ventana, etcétera. También se resguardan de la luz, entre menos luz tengan las piezas textiles o este tipo de objetos, mucho mejor. Entonces hay muebles especiales para guardar ahí la indumentaria, se colocan, decimos que son guardas de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, dependiendo del contacto que tengan con las piezas. Por ejemplo, las de primer nivel son pueden ser telas o papel que estén en contacto con el textil y después ese envoltorio, vamos a llamarle así, es una guarda de primer nivel, se mete en una segunda guarda, por ejemplo, que puede ser a lo mejor un saco de tela, de algún otro material inerte o que se utilice en la restauración. Por ejemplo, nosotros empleamos un material que comercialmente se llama Tyvek, blanco, y permite la circulación del aire, pero al mismo tiempo resguarda del polvo y un poco de la humedad. Entonces podría ser esa la segunda guarda, una tercera, una caja y después va al mueble de seguridad. Entonces ya resguardamos contra el polvo, contra la luz, protegimos contra la humedad, y por supuesto estar monitoreando para evitar que lleguen, por ejemplo, unas plagas como los insectos, roedores, sí. ¿No? Otro tipo de animalitos, no comer en estos sitios o lugares, ¿no? Porque es importante que se mantengan los espacios limpios para además no atraer a otros organismos, ¿no? Evitar, por ejemplo, con ello que haya una proliferación a lo mejor de microorganismos cuando las piezas están en un cierto tipo de humedad, ¿no? Entonces hay que cuidar todo esto y esa es la conservación preventiva. Además de hacer una programación del tiempo en que las piezas van a ser exhibidas, porque un objeto de textil exhibido 5 años, 10, 20, 30 años, pues con el tiempo va a terminar deshaciéndose la tela, ¿no? Entonces, también hay que tener programas de exhibición, los organismos internacionales pues dictan que unos dicen que debe estar 1 año resguardada por 1 año de exhibición, otros dicen que 5 años resguardada por 1 de exhibición, otros que podría ser 2 meses o 3 de exhibición y se guarda 2 meses o 3, ¿no? Y dependiendo también esto va a ir de la mano con el tipo de museo, el tipo de personal que se tenga disponible para hacer los cambios en la museografía, la cantidad de textiles a mostrar, la importancia que tenga un textil, que sea único, que solamente exista ese, que sea muy antiguo, que sea muy valioso porque tiene ciertos elementos decorativos. Entonces, bueno, todo eso va a tener que ver en la manera que uno va a programar las exhibiciones, ¿no? Esa es la conservación preventiva. Y luego entramos a otro mundo,
que es la conservación directa, la restauración ya propiamente donde dicha, sí donde interviene en el textil, ¿no? Sí, donde sí lo tocan, así pues. es, así es, donde ya la materia es la que va a ser tratada, ¿no? En este caso, pues uno tiene que hacer previamente investigación histórica, investigación material, hacer un diagnóstico de la obra, es decir, qué es lo que presenta en ese momento, cuáles son los daños, cuáles son las alteraciones, porque muchas alteraciones no son propiamente daños, es decir, un textil que lo usó una persona a mediados de 1800, por ejemplo, pues quizás con el tiempo quien lo heredaba pues le hizo algunas adecuaciones. Entonces, cuando llega a nosotros debemos de entender o de saber leer la pieza para saber que eso es una alteración, pero es una alteración por el uso que la misma propietaria o la heredera le dio a la pieza. Entonces, sí. Esas, cuando encontramos eso, pues es difícil a veces tomar la decisión de qué hacer, ¿no? Ahí, porque se debe respetar lo más posible el hecho de esa alteración, ¿no? Porque habla de la historia de la pieza, habla de todo lo que ha vivido y de que si en un momento la pieza era más larga y después le heredó, no sé, la nieta, la bisnieta, que era mucho más baja o corta y dependiendo de eso cortó el vestido o le hizo doble anillo, ¿no? Entonces uno debe de entender esas cosas en el textil y ver la parte que sí tiene deterioro, ¿no? El deterioro en este caso pues viene acompañado de efectos físicos ya muy palpables algunos, otros no tanto. Por ejemplo, lo que nosotros notamos es la decoloración en las telas, sobre todo que se da por esta situación de exposición a la luz continua. Principalmente los rayos UV son los que afectan más la materia textil. En la decoloración puede haber rasgaduras, puede haber faltantes, agujeros, descosimientos, una cantidad de deterioros. Ahí sí, por ejemplo, las manchas de sudor, las manchas de algún líquido que le haya caído al objeto y ya una vez que vimos todos estos daños, entonces, bueno, procedemos a, por supuesto, hacer fichas de registro y después hacer una propuesta de restauración que vaya encaminada a mantener lo más que se pueda la parte, pues, original. No, nuestro trabajo no es solamente se vea bonito, ¿no? Porque una restauración pues va a hacer que la pieza luzca se vea más. mejor, ¿no? Claro, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que los daños sean subsanados y la pieza se pueda mostrar mucho más tiempo y los deterioros que todos los otros están destinados, hasta ahorita están destinados a desaparecer, todos. Entonces, así pasa a lo mejor 100 años, 500 o 1000 años, todos tenemos materiales más lentos otros y va a terminar deshaciéndose ese material. Radica en hacer que los deterioro se vayan alentando para que el envejecimiento sea mucho más lento posible, ¿no? Y que las generaciones justamente del futuro, por eso son las restaurar para el futuro, para que también aprecien los objetos como se apreciaron en su momento de creación y ahorita lo apreciamos nosotros. Sí, porque pues, no nos imaginamos eso, que va a desaparecer. Ya te perdí un poco. No escuché, perdón. Sí, es que no nos imaginamos que van a desaparecer. Cuando vemos piezas en un museo, tú vas al Museo de las Artes Decorativas en París y ves una exposición espectacular ya no me acuerdo, pero de un diseñador japonés, nunca se te pasa por la cabeza que estás viendo algo que a lo mejor dentro de 100 o 200 años no va a existir porque se va a pulverizar, ¿no? Entonces, esa es una labor extraordinaria e importantísima. Sí, y además otra
otro factor a tomar en cuenta es que muchas veces uno restaura las piezas que puedan ser exhibidas, estudiadas, que se puedan manipular mejor y no corran tanto riesgo de perder ciertos elementos o de seguir deteriorándose. Pero de repente, cuando ya están restauradas, muchas personas piensan que ya el objeto está como nuevo, porque ya lo restauramos, ¿no? Entonces, de repente, comentar que escucho donde dicen, pero es que ya está restaurado, entonces ya se puede montar, ya se puede poner, ya se puede. Bueno, sí, pero no. Está restaurada, pero por ejemplo, si la pieza, si la tela tiene 200 años, pues tiene el mismo envejecimiento. Si tiene una rasgadura, pues tendrá un soporte nuevo, pero ahí sigue la rasgadura, ¿no? Si se quemó, pues tendrá el soporte también nuevo para ayudar a que esté ahí perfectamente colocada y se pueda manipular, pero lo quemado va a estar ahí. Entonces, las huellas del pasado, las huellas de deterioro permanecen y lo que hace la restauración también es minimizar el impacto visual, por ejemplo, a través de telas, a través de, nosotros llamamos a eso, ¿no? Puede ser reintegración cromática, que puede ser con telas de estos tonos, utilizamos unas sedas muy de baja densidad, muy translúcidas, que se llaman crepelinas. La crepelina que utilizamos nosotros es de seda, nosotros las teñimos a los diferentes tonos que queremos lograr y con eso podemos nosotros hacer que se vean menos esos daños, ¿no? Pero ahí van a estar. Sí, o sea, no desaparecen, no se curan, porque ya son huellas del tiempo y no pueden desaparecer. Entonces, otra pregunta que me nace, ¿no están llenos de cosas? O sea, me supongo que tienen que tomar decisiones como un museo, de los que sean, tienen que tomar decisiones de qué vale la pena conservar y qué, pues desafortunadamente no. Debe ser bastante difícil, ¿no? Así es. En cuanto, por ejemplo, a los acervos que ya tienen los museos, pues son piezas de atención, o sea, no se pueden descartar tan fácil porque tienen un número de inventario, sobre todo en los museos que son de la nación, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional de Historia tiene cada objeto un registro, entonces ese registro hace que esa pieza exista en un momento dado, en un tiempo y en un lugar. Entonces, para, por ejemplo, decir, esto no lo voy a conservar, pues se sigue deteriorando, entonces tampoco es ético, ¿no? Hacer eso. Ahora, claro. De acuerdo a la gran cantidad de objetos que se tienen, por ejemplo, la última vez que se mencionó en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, la colección de indumentaria y accesorios ascendía a más de 10,000 objetos, ¿no? Entonces, restauradores de textiles tampoco somos muchos. Hoy en día, la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, donde yo estudié, pues ya tiene la materia como formativa. Cuando yo estudié era optativa y entonces todavía egresaban mucho menos conservadores de textiles que hoy en día, ¿no? Hoy en día ya hay más restauradores con conocimientos de textiles que antes. Pero aún así, quienes nos dedicamos realmente a la conservación de textiles somos un grupo bastante reducido, ¿no? Y para tantas piezas que tienen los museos, pues nos sobrepasa. Entonces, sí, tristemente, pues sí se tiene que hacer un balance y decir, bueno, esto va primero, esto va después, esto ahorita no lo requiere, y en ese sentido, pues de repente llega un momento en el que todo se vuelve prioritario, ¿no? Porque pues tener 10,000 piezas para investigar 10,000 piezas, no todas necesitan una restauración, pero sí todas necesitan la conservación preventiva, ¿no? Sí todas necesitan un monitoreo, un registro, por supuesto, y poco a poco ir
trabajando las que sí están ya en muy, muy mal estado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, estas piezas del siglo XVIII o del XIX, que son prendas únicas, ¿no? Las del XVIII, pues porque ya quedan muy pocas, y sobre todo aquí en México, pues todavía menos, ¿no? Las del siglo XIX, pues abundan un poco más, pero las de principios del XIX también son escasas. Entonces el museo pues cuenta con algunas piezas extraordinarias, ¿no? de esos periodos, y son las piezas pues que más, pues no más, pero sí debemos tener un poquito más visualizadas, ¿no? Que a lo mejor un vestido de 1900, porque los de 1900 pues hay bastantes más. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí. Y también tiene que ver, por ejemplo, mucho en el tipo de objeto, ¿no? Por ejemplo, hay unas piezas que tienen una cantidad de avalorios, de materiales adornando toda la vestimenta, que vale mucho la pena pues restaurar esos objetos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me tocó trabajar esa pieza, pero sí estuve frecuentando en ese momento al Museo Sumaya por la exposición que hubo allá sobre indumentaria, en donde se exhibieron algunas piezas del Museo Nacional de Historia, y tuve la fortuna de ver cuando estaban trabajando el vestido que denominan ellos el vestido de cristal, una extraordinaria pieza de 1910, me parece que es el vestido, y bueno, tiene etiqueta, por ejemplo, ahorita podemos pasar a platicar un poco de esas piezas. Tiene la etiqueta del Palacio de Hierro, y bueno, por la cantidad de cristales que tiene ahí bordados, y las sedas, y es precioso ese vestido. Entonces valía mucho la pena. Cuesta muchísimo la restauración, es muy costosa la restauración de una pieza textil de esa magnitud, ¿no? Pero vale mucho la pena también. Por ejemplo, el Museo Nacional de Historia tiene 4 vestidos del siglo XVIII, que son de la época virreinal, son vestidos de alta corte, y muchísimo la pena también conservarlos. Ya se han trabajado todos los que necesitaban restauración. Los trabajaron tanto en la escuela, en la ENCRIM, y también en el propio castillo, ¿no? Se han trabajado, y bueno, son piezas extraordinarias. No hay en México, y yo incluso me atrevería a decir, gracias a mis compañeras que han estudiado esas piezas, que no existen en el mundo. ¿Ah, sí? Por ahí van a ver algunas imágenes de estos vestidos, que además, bueno, se exhibieron durante un tiempo en el principios del siglo XX, cuando estuvieron en el Museo Antiguo, ¿no? Ahí cuando el museo estaba en Moneda, en la calle de Moneda, se exhibieron mucho tiempo, se dañaron tremendamente, porque también antes no se tenía este conocimiento que hoy se tiene sobre la conservación, ¿no? Hoy en día sí no podemos decir, no sabía que esta seda se iba a dañar si la dejo ahí 20 años, ¿no? Pero antes pues no se tenía esa conciencia. Entonces este es parte de uno de ellos, el vestido de terciopelo, pero bueno, se guardaron, y el vestido verde de terciopelo fue el único que constantemente se estuvo exhibiendo, y no porque no estuviera dañado, sino porque es otro tipo de tela. Ahí también hay que tener pues muy presente que las telas, entre menos volumen o grosor tengan, más bien grosor, son mucho más fáciles de deteriorarse por fricción, por abrasión. Entonces, por ejemplo, todos estos rasos, las tafetas de raso, todas las sedas, sí, las sedas, los rasos de seda, las tafetas de seda, son más fácil de degradarse que, por ejemplo, un terciopelo de seda. Y eso es porque el terciopelo tiene la parte pilosa, y entonces estos pelitos, ¿no? Bueno, esta tela. Claro, es acolchadito, ¿no? Protege.
Claro, entonces este vestido verde pues también está muy dañado, pero gracias a que es un terciopelo se nota menos ese daño. Entonces este vestido siguió y siguió mostrándose hasta que pues ya en el 2005 yo sí propuse ya no se mostrara A más. guardarlo, Después ¿no? del Claro. 2005 al 2000, me parece que fue 13, se restauraron todos los demás y para la exposición de hilos de historia, primera vez en muchos años, casi 100, se exhibieron de nuevo los 4 juntos, ¿no? Y ya Qué bueno. restaurados. Pero Sí, qué sí es trabajo. importante tener en cuenta esas. Claro, los tiempos. Oye, aquí me está preguntando Carlos Zitza. I'm sorry, Carlos, nunca sé pronunciar tu nombre. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse un restaurador? Son 5 años Ujú. de licenciatura y después ya si tú quieres hacer alguna una especialidad, pues ya puedes estudiar de 1 o 2 años, la maestría de 2 años, y después ya el doctor, dependiendo de lo que tú quieras seguir estudiando. Pero la Sí. licenciatura es de 5 años, son 10 semestres. Ok, ya sabes, Carlos, si te quieres dedicar. Y Jess García nos pregunta qué pieza es la que más te ha gustado o sorprendido al restaurar. Una que le tengas así como un cariño muy especial. Y la verdad es que sí son bastantes y de repente me pongo a Ujú. pensar, o digo, esta no, pero esta también, ¿no? Son varias. Por ejemplo, Sí, los vestidos del siglo XIX, los de 1810, para mí son piezas increíbles, muy, muy delicadas, ¿no? Con estas telas de algodón así súper transiduados de ellas, ¿no? O muchas otras con estampados. Esas son las piezas que les he tomado mucho cariño, ¿no? sí. Pero piezas, por ejemplo, como el pañuelo, que no es propiamente indumentaria, pero es una pieza textil, Un pañuelo, el pañuelo claro, sí. funerario de Hernán Cortés, que se restauró en un proyecto de optativo, de práctica profesional, en un optativo, donde Laura García Bedrén, ahora ya mi colega restauradora, en aquel entonces ella era alumna y se pasó 4 meses, me parece, en el trabajo directo sobre ese pañuelo, que fue algo verdaderamente titánica la labor, ¿no? Ahí. A ver, aquí voy a confesar mi ignorancia. El pañuelo funerario, ¿qué es un pañuelo funerario? Y además era de Hernán Cortés. O sea, ya Así traía es. sus añitos encima, ¿no? Bueno, aquí el asunto es que Hernán Cortés falleció y fue enterrado. Y durante muchos años sus restos fueron exhumados y luego otra vez se enterraban en otro lado y luego otra vez exhumados y demás. Y entonces en una de esas exhumaciones, pues a manera honrar esos restos, los colocaron sobre un pañuelo, esos Mm, pañuelos se mandan a hacer específicamente para esos momentos, ¿no? Son pañuelos ujú. que hacían, por ejemplo, las religiosas, es un pañuelo blanco con un encaje alrededor negro, que además eso hace referencia al luto, Al luto, y bueno, sí. con ese pañuelo envuelven los restos, ¿no? El cráneo y algunos huesos. Sí, lo Entonces, que después queden, ¿no? Sí, lo que queda, exactamente. sí. Esos restos se vuelven a guardar y luego ya para principios del siglo XX, como los están buscando y no saben bien dónde habían quedado, dan con ellos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, vuelven a exhumarlos y en la exhumación pues revisan ahí si son los restos, trae una sábana, mencionan ahí, y el pañuelo y algunas otras cosas, ¿no? Bueno, cuando lo sacan, todo esto se va al Museo Nacional de Historia, estas 2 piezas textiles y unos sobres con unas esquirlitas, ¿no? Ahí de los huesos del cráneo o de alguna otra parte, ¿no? Entonces, ese pañuelo pues duró como 70 años ahí guardado, esperando que fuera restaurado, ¿no? Porque sí tenía Claro. faltantes, rasgaduras, suciedad,
degradación, ¿no? Entonces, ya para el 2014, 2015, que fue cuando se hizo el planteamiento de esta restauración, pues el diagnóstico de la pieza se autoriza que sí se puede restaurar y entonces se hace todo un trabajo, ¿no? Tanto de investigación como de restauración, incluso, bueno, está en la revista de conservación, un pequeño artículo que habla sobre esta restauración. Y después, Laura García Bedrén hace otro artículo, años después, relacionado a la intervención del 2015. Después ya, oye, dime si lo una quieren cosa, buscar. ¿y dónde está el pañuelo? ¿Guardado? El pañuelo está resguardado en el acervo del Museo Nacional de Historia. Ah, ok. Y es una cosa, ¿crees tú que alguna vez, si se hace algún tipo de retrospectiva histórica o algo, se podría exhibir? Claro, de hecho, una vez que estuvo restaurado, justo por esta importancia de haberlo restaurado ya, también se exhibió en la exposición de Hilos de Historia. Ok, Ahí ya sí. se exhibió ya por primera vez, pero bueno, está resguardado y además está colocado de tal manera que es un soporte museográfico, sobre un soporte museográfico y no se toca el pañuelo, ya se toca nada más el soporte y se puede exhibir perfectamente. Ah, muy bien. Ay, esto es fascinante, como dice Ale Martínez Píndola, qué interesante plática. Y Marta Sandoval nos pregunta, la restauración de la colección de abanicos, ¿qué complejidad presenta? Wow, No bueno, sé, ese es es otro una tema. colección que existe, míralo, sí. Sí, eso Esta debe ser pieza, todo un bueno, tema, es ¿no? que, Sí, claro, yo trabajo para tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, donde realmente he logrado desarrollar toda esta, pues, carrera de restauración, pues sí ha sido en el Museo Nacional de Historia, ¿no? Porque ahí las colecciones son diversas, inmensas, enriquecedoras, muy ricas en materiales, Claro. en formas, ¿no? En temporalidades. Y bueno, ahí son unas colecciones, pero también he trabajado, por ejemplo, colecciones para Rodrigo Flores Vázquez, a quien también agradezco enormemente, Sí. porque desde el 2010 que yo fui a ver la exposición ahí de su colección en Palacio de Hierro, a mí me interesó muchísimo, hice una propuesta para el Museo Nacional de Historia. Primero inició como parte de saber qué tenía el coleccionista para de repente los museos solicitan piezas a los coleccionistas, entonces Prestadas, la sí, idea, claro, sí. claro, prestadas, la Sí, idea era prestadas, esa, sí. pero el trabajo fue creciendo y el maestro Salvador Rueda Smithers vio todo ese trabajo, también le interesó muchísimo esta colección, se presentó todo un proyecto a Lina y se le compró la mitad de la colección de Rodrigo, la Sí. compró el Museo Nacional de Historia, que son 1,720 registros ahí realizados. Entonces, algunos, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia ya tenía una colección de abanicos muy importante, ¿no? De los siglos XVIII, XIX, y con esta nueva colección que Esa llega de Rodrigo, aportación, sí, entran claro. 50 y tantos más, ¿no? Por ejemplo. Pero otros museos también tienen colecciones de abanicos muy interesantes, como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está ahí en Moneda, que me permitieron también muy amablemente revisar esas colecciones para saber la diferencia entre ese tipo de abanicos y los abanicos Claro, del Museo claro. Nacional de Historia, ¿no? Y también el Museo Franz Mayer, últimamente, que he colaborado con ellos, pues también tiene una colección más pequeña, pero también muy, muy rica e interesante. Entonces, cuando yo inicio, por ejemplo, la propuesta de restaurar los abanicos del Museo Nacional de Historia, pues hice todo un trabajo también de investigación de campo yendo a otros museos a ver esas colecciones. Es universo los abanicos, porque no solamente es restaurar la materia, sino entender la tecnología, cómo están hechos, cómo están fabricados, cómo se mueven, ¿no?
los diferentes tipos de abanicos que hay, que los hay, por ejemplo, con varillas y el país, en este caso es la parte que vemos de tela o de papel, Sí. en muchos casos, y en otros casos no tienen eso y son abanicos de baraja, que les llaman, que son las varillas largas unidas por un listón, por ejemplo, nada más, Ah, y lo sí. que da el aire es la propia varilla. Los hay plegables, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hay unos orientales fantásticos. Fui también al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con mi adorado Octavio Murillo, otro restaurador que aprecio mucho y que me permitió también ver pues que tenían ahí ellos, no como abanicos propiamente, pero también son accesorios para pues obtener aire, ¿no? Entonces, Claro, después de hacer claro. esta investigación de un poco investigación de campo, después se hace el diagnóstico de la colección, se solicitó son más de 300 piezas las que tiene el museo, entonces se solicitaron alrededor de 30 más o menos y se comenzó a hacer la restauración de esos, con ayuda además también de alumnos de las diferentes escuelas de restauración, porque pues uno solo realmente no podría No, hacer toda obviamente esa no se puede. labor, ¿no? Exacto. Ahí María García Cruz nos pregunta y nos lleva a un tema que también es muy interesante. ¿Es cierto que interveniste piezas de Madame Rostand? Tengo entendido, bueno, no tengo entendido, que fue una curaduría de Ana Elena Malet, la retrospectiva de Madame Rostand, pero supongo que eran además piezas personales de ella, porque ella tiene una bueno, de indumentaria mexicana, pero estas piezas eran suyas de su guardarropa, digamos. Esas se intervinieron y se restauraron para la Eh, exposición en el museo. Ah, Justo esta míralas, ahí imagen, están. es, Sí. exactamente, no se intervinieron porque están en muy buen estado de conservación Ah, qué bien, y sí. bueno, yo llego a estas piezas gracias a Rodrigo Flores, ¿no? Flores, claro, sí, Porque él Rodrigo. es dueño de estas piezas, están Ah, integradas en él su es el colección. dueño de la colección de Madame Rostand. Ah, De qué estas piezas, bien. claro, de De estas esas, piezas. claro, sí, 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 De no, no estas. es. Sí, Sí. resulta que después del trabajo aquel en el 2010, cuando conocí su colección y se hizo todo el proyecto para que entrara al Museo Nacional de Historia, Ujú. después tuvimos contacto y pues él me pidió que hiciera un registro similar como el que yo hice para el Museo Nacional de Historia, pero ya para él. Entonces he estado trabajando en su colección, en la parte de registro, de conservación, de ver qué piezas se van a tal museo, porque él, además de estas, tiene otras que ha también prestado a otros museos para otras Otros museos, exposiciones, sí. a otros museos, claro. Sí, Él, aunque vendió la mitad de su colección, ahorita tiene otro tanto, o sea, su sí, colección ay, era muy, muy grande, ¿no? sí, qué bárbaro. Sí. En- Rápidamente aquí para los que no saben, Madame Rostand híjole, fue tantas cosas, pero llegó aquí porque su marido vendía textiles, llegó a México, empezó a trabajar en Palacio de Hierro, dirigía el departamento donde se cosían los patrones que se mandaban que mandaba la casa Christian Dior y era la única que podía tocar los patrones y se fue quedando en México y se fue quedando en Palacio de Hierro y se convirtió en una leyenda, realmente, y una apasionada total de lo que es la cultura mexicana y los textiles mexicanos. Así es, y bueno, gracias a la colección de Rodrigo, yo he podido conocer esas piezas que además le pertenecieron a ella y Sí. que están en perfecto estado, ¿no? Entonces yo hago el diagnóstico de esas piezas, por ejemplo, de estas que se prestaron al Museo Franz Mayer y después regresan a la colección de Rodrigo y hay que verificar que lleguen en las mismas condiciones en las que se prestaron, ¿no? Sí, claro. Ay, no me imagino a Rodrigo con tantas piezas. Yo sabía que tenía muchísimas, pero ¿dónde las guarda? A mí me impresiona eso. ¿Sí? ¿Dónde guardas tanto? Y Sí, tanto realmente. para conservarlo así en tan buen estado, ¿no? Ay, me encanta Sí. porque además ahora es el director de experiencias del Palacio de Hierro y gracias a él está toda esta colección de textiles de Uruapan. Uh -huh.
está ahí. Bueno, no, ya terminó ayer, creo, terminó hoy. Bueno, esperemos que la vuelvan a presentar, pero bueno. Oye, y dime una cosa, eh, ¿te enamoras así de los textiles conforme vas trabajando con ellos? Supongo que sí, que les vas agarrando como respeto, cariño, pero luego las tienes que guardar, ¿no las extrañas? Sí, pero también hay que entender que, bueno, esos objetos son nuestros, pero son de todos, ¿no? Por Claro, ejemplo, los que están en claro. los museos. Entonces, por supuesto que cada vez que toco una pieza, además de la investigación histórica y de los materiales, que no siempre se pueden hacer, porque hay que, mucho de esa registro de materiales es también ya cuando uno tiene un poco el ojo entrenado, ¿no? Para decir que la tela, por ejemplo, es una seda o es un lino o es una Claro. lana, ¿no? Ujú. Un algodón. A veces no se puede a simple vista porque, por ejemplo, un algodón y un lino, hay algodones muy finos, entonces a veces no es tan sencillo hacer esa diferencia, ¿no? Como Claro, sí se puede con las sedas o con las lanas, ¿no? Pero, y por supuesto de reconocer las telas, ¿no? Si es un moaré, si es un terciopelo, si es un damasco, si es un brocado, porque eso ya es distinto. Y a veces uno sí tiene que llegar al laboratorio para definir qué clase de fibra mira, es, ¿no? Pero sí, con sí, ciertas sí. piezas, por ejemplo, eh, con los textiles de la tapicería de que tienen eh, en su dibujo las fábulas de La Fontaine, que están también en el Museo Ajá. Nacional de Historia. Mira, Son sí. son dos salas preciosas, ¿no? De el estilo Luis XV, que tienen estos tapices, pues que podrían ser tipo, no son gobelinos porque no son No. Ujú. de la región, pero sí son unos tapices de abusón. Entonces, para esa propuesta de restauración, bueno, de conservación, porque propiamente restauración no se hizo, No. de Ujú. conservación, sí se tomaron muestras de las fibras y tuvimos que ir al laboratorio para identificar qué tipo de fibras había y encontramos muy interesante que tiene las fibras que un tapiz original de aquella época debe de tener, ¿no? Que son la tela de algodón, la tela de lana y también algunos puntos de seda para resaltar las luces y las sombras, ¿no? Por ejemplo. Claro, Entonces, claro. eh, todo esto pues lleva tiempo, lleva su curso, ¿no? No es tan sencillo, se hace previo a la intervención, ¿no? O cuando uno está haciendo Claro. la propuesta Sí. de restauración. Entonces, pues sí es un trabajo largo. Em, ¿Nos tendrás alguna noticia que podamos dar de que va a haber pronto otra exhibición como de trajes como hubo el de Madame Rostand, algo de lo que se has enterado? Porque ahora que ha habido realmente varias, yo creo que las nuevas generaciones y sobre todo los estudiantes están muy interesados en regresar a los museos para ver este tipo de propuesta bueno, que se está dando, ¿no? Porque la verdad no habíamos tenido tantas propuestas de prendas de vestir y de textiles como de uso diario, si quieres. ¿Tú sabes si algo viene en camino? No, realmente no he escuchado Sí, todavía, pero esperemos que sí que se sea realicen, sí pronto, se ¿no? hagan, Sí, claro. claro, Incluso, bueno, claro. mi sueño, y que seguramente es compartido por muchísima gente más, es que hubiera un museo textil y de la moda aquí en México. Muchas veces con la colección de Rodrigo se ha platicado. Yo misma he ido a presentar proyectos a diversas instituciones a ver quién pudiera interesarse, porque realmente me parece que es algo que le hace falta a México, ¿no? Un museo Sí, donde se resguarda una colección de la magnitud de la que tiene Rodrigo, que se asemeja mucho a las colecciones de otros museos internacionales, ¿no? Realmente importante y que México está perdiendo la oportunidad ahorita pues sí, que Rodrigo realmente. pudiera decir, sí estoy de acuerdo, ¿no? Que con mi colección se haga esto y pues
no hemos tenido esa suerte, ¿verdad? Oye, y cuando se acercan a diferentes instituciones, porque supongo que se acercan a unas que suponen podrían estar interesadas, ¿cuál es la reacción? ¿Que por qué no se ha logrado? A mí me parece que no hemos llegado a los altos estratos donde tenemos que llegar, ¿no? Siempre nos quedamos en el coordinador de no sé qué, que el secretario de no sé quién, y entonces no logran entender, ¿no? Esta Sí. parte importante y se quedan como de, no, pues sí, se ve bonito, está interesante, pero ahorita eso no. Bueno, esperemos que podamos, que siga hacia adelante. Yo sé que hacer un museo es una labor titánica, no hay más que ver el museo del MAP, ¿no? Que le tomó pues casi 12 años a Marie-Thérèse Hermann, que se fue y nos dejó aquí sin ella, pero sí sé que es una labor que alguien podría hacer. Mira, es un tema que se ha platicado mucho porque la gente no se da cuenta la labor titánica que es armar un museo, ¿no? Creen que Sí. si tienes unas cuantas salas, si te dan en comodato un edificio colonial, que por lo general va a estar húmedo, etcétera, que ya con eso vas a tener un museo y entonces, pero con esta charla pues nos damos cuenta pues, del enorme trabajo que hay que hacer para proteger un acervo textil, para rescatar un acervo textil y luego para resguardarlo. Porque, ok, ya lo tienes, pero lo tienes que guardar y cuidar hacia el futuro. Bueno, pues esperemos que se nos haga. Dice Jet García, un museo sería un sueño, la indumentaria es la expresión de la identidad de cada cultura. Pues sí es cierto, habrá que seguir tocando puertas, ¿no, Verónica? Sí. Claro. Sí, no hay de otra. Oye, Verónica, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Sillón Rojo. A ustedes que estuvieron con nosotros escuchando esta charla que a mí me tiene apantalladísima porque yo no pensé que fueran tantos los pasos. Yo sí sabía que había todo este tipo de resguardo en diferentes cajas y todo, pero no me imaginaba la labor titánica que eso implica. Aquí tenemos todos tus datos por si alguien quiere comunicarse con Verónica y seguir esta conversación fascinante. Y pues esperemos que pronto volveremos a ver tu mano mágica en alguna exposición, tu mano restauradora. Así que estaremos en contacto. Y pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí en el Muchas Sillón gracias. Rojo. Gracias a ti y nos vemos pronto. Espero que nos conozcamos un día pronto. Ah, claro que sí. Además hay muchos temas que quedan ahí pendientes, ¿no? Pendientes, claro, Claro. me queda La clarísimo que es museografía, los diseñadores. No, bueno. exactamente, exactamente. Pues seguiremos platicando de esto. Ana Paula Benítez dice muchas gracias. Qué padre estuvo. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Qué padre estuvo. Qué bueno que Verónica, les gustó. Verónica Kuliger, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en la noche. Además, estás en un sillón rojo, así es de que estás haciendo Sí, juego con el así tema. es. Muy bien. Ok, a todos Gracias. ustedes, Buenas noches. gracias, muy buenas noches, nos vemos la semana, bueno, nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Vero, muchas gracias.